volver a grabar. Vale. Ok, y voy a repetir un poco esto. Entonces, significa que no podemos interpolar, habíamos dicho, de un lado al otro. No podemos hacer esto. Pero sí podemos hacer una interpolación, vamos a dibujarla en verde, en este caso, que incluya los pozos de un mismo lado. ¿Vale? Que cuando lleguemos a la zona limítrofe de la falla, puede ser así. ¿Cierto? Esta puede ser nuestra área a interpolar. Nuestra zona que podemos libertad de interpolar. Lo que quedó dibujado, vuelvo y repito, aquí, yo lo acabo de poner aquí, pero no sé si esta falla efectivamente llega hasta este límite o si se extiende un poco más. La decisión la van a tomar ustedes. ¿Cómo van a tomar la decisión? Con los datos y cuando empiecen a hacer las curvas. Ustedes van a ir haciendo unas curvas y van a ver si tienen necesidad de extender la falla o no. ¿Vale? Eso lo van a ver. La zona que acabo de dibujar y que voy a trazar en segmento verde, segmentos diagonales verdes, es una zona donde no podemos interpolar pozos de un lado al otro. No podemos atravesar esa zona. Vale. Aquí me quedó un poco, yo llegaría hasta aquí solamente. Okay. Podríamos redibujar esto un poco mejor. Todo lo demás que no está cruzando esa zona que tracé en diagonales verdes, podemos interpolar. Es decir, ustedes pueden interpolar tranquilamente de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí y pararme. De aquí a aquí y pararme. ¿Ok? No podemos interpolar en la zona donde está la falla. De aquí a aquí y pararme. ¿Y por qué no podemos interpolar? Por lo que decíamos en nuestro esquema. En esa zona no hay presencia del horizonte. ¿Vale? En la zona de la falla. Ajá. Bruce, Alex me preguntaba, entonces las curvas no pueden atravesar la zona roja, ¿no? Decías, Alex, esa era tu pregunta. Alex está por ahí. Sí. Sí. Entonces las curvas no pueden atravesar la zona roja. ¿Qué significa que la curva no puede atravesar la zona roja? Significa esto, Alex, te pregunto. Significa que si yo estoy trazando una curva que vale 2 en profundidad, ella va a venir por aquí y pasa a 2. ¿Eso es lo que quiere decir? No, o sea, yo entiendo que no puede pasar la curva, pero quizás salir una curva desde la zona de falla. Las curvas van a salir de la zona de falla. Va a haber una curva que salga de aquí y va a haber otra curva que salga de aquí. Sin duda alguna. ¿Vale? Lo que no va a haber es que sea la misma curva. Eso no puede ser. ¿Y por qué no puede ser? Porque volvemos a nuestro esquemita que hicimos aquí. Geométricamente. Wow, ahora se va a caer otra vez. Está muy inestable esto. Si volvemos a nuestro esquema de acá, las curvas estructurales aquí van a tener un valor, que lo estoy dibujando en amarillo, las curvas estructurales. O vamos a dibujar un poco para que se vea mucho mejor el ejemplo, ¿vale? Vamos a dibujar en otro sentido. Vale, ustedes van a tener que imaginarse un poco las cosas. Pero imagínense que yo estoy ahora dibujando una curva estructural que venga por aquí, que vale 1, y llegue a la zona del plano de falla.
¿cuánto valdría o qué valor pondría de esta eventual curva en la zona del plano de falla? ¿Cuánto vale? Lo que sí sé es que cuando llego al otro bloque, esto que está aquí, vale 1. Si aquí vale 1 o menos 1, la curva en el otro bloque, la curva que más o menos coincide, imagínense, es esta que está aquí. ¿Valdría 1 también? Sí. ¿Ah? Sí. Acuérdense que el 0, tenemos que dibujar el 0. Vamos a ponerlo aquí. El 0, profundidad. Y la escala vertical es así. Esto es más profundo y esto es menos profundo. ¿Valdría iguales? No. No valdría igual. Esto necesariamente es más somero o menos profundo que esto, que es más profundo. ¿Cierto? En el esquema de arriba se ve muy bien en nuestro corte vertical, en nuestro corte estructural 2D, que está aquí, que vamos a borrarlo un poco. Se ve muy bien. ¿Vale? Si yo me paro, imagínense que ustedes se paran. Aquí en este punto, vale una profundidad, un P1, vamos a llamarlo. Un P1, que no es de presión, sino de profundidad. Y cuando pasan al otro lado de la falla, que es este que estoy metiendo en círculo azul, vale un P2. Si estamos hablando en profundidad, el P2 tiene mayor profundidad que el P1. ¿Cierto? Ese es todo lo que tenemos que visualizar en 3D. Aquí el ejercicio es lo que tenemos que desarrollar nuestra visión en 3D. A algunos nos cuesta más, a otros les cuesta menos. Entonces, ¿esto qué quiere decir aquí? Que si yo me paro en este punto, tengo una profundidad 1 y del otro lado en el otro bloque estructural, tengo una profundidad 2 y que las dos profundidades son diferentes, siendo mayor este caso, entonces no puedo tener una curva estructural que pase de un lado al otro teniendo el mismo valor estructural. ¿Vale? Teniendo uno aquí y uno aquí. No puede ser. Lo que van a ver son curvas estructurales que de repente tengan uno aquí y del otro lado, ¿cuánto va a tener? Si es continua, va a tener un número mayor a 1. ¿Vale? Que tiene que ser más profundo. Entonces, si volvemos a nuestra práctica, decíamos que este ejemplo no podía ser 2 y 2, ya lo vimos geométricamente, ¿por qué no puede ser? Pero yo pudiera, si el caso es posible, si el caso lo amerita, yo pudiera tener una curva que sea 2 aquí, estamos en el bloque levantado, y cuando esta curva llega al plano de falla, del otro lado de la falla, sale como, por decir algo, 5. Y vamos a ponerle su número negativo para trabajarlo como valores de profundidad. ¿Sí? Entonces, pareciera que fuera la misma curva, fíjense, pero tiene valores de profundidad diferentes. Ahí estamos haciendo exactamente lo que representa nuestro corte 3D. Aquí vale 2, nuestro corte 2D, y aquí vale menos 5. Vale. Entonces, no es que vamos a agarrar, vamos a borrar todo, y las curvas van a quedar en el aire. O sea, yo llevo una de 2 aquí, y esta de 2 llega y no llega al plano de falla, sino que ahí se queda. Y del otro lado sale una en el aire así. No, estas curvas, yo les voy a explicar otro concepto después más adelante, pero nosotros vamos a llegar hasta aquí, hasta la línea roja. Pueden ser que parecieran tender a unirse o pueden ser que no.
Cuando estemos en una zona donde no hay falla, supongamos que aquí no hay falla, entonces las curvas sí van a pasar de un lado al otro, siendo la misma, ¿ok? Como el mapa que ustedes hicieron. ¿Sí? Profe, una consulta. Y lo otro, ¿qué significa que un pozo no tenga valor? Significa que ustedes empezaron a trabajar y que tienen que hacerme esa pregunta. Eso es lo que significaba. Hay otras cosas también que ustedes me tienen que hacer la pregunta. Son cosas que yo coloco allí para saber por dónde van ustedes. Vale, no sé si entiendes, si captaste la respuesta, Ale. Significa que yo me he dado cuenta, ustedes han empezado a familiarizarse con los datos y han empezado a trabajar. Más nada, eso es todo. No tiene ningún otro valor. Tú podrías eliminarlo, ya sabes que hay unos pozos que le está faltando el dato. Vale. Simplemente es un control mío. Si ustedes no me hacen la pregunta, esa pregunta que tú me acabas de decir ahorita, Alex, yo sé que ustedes ni siquiera han visto los datos. ¿Ok? También después viene otra pregunta, ya se las advierto. Deberían de hacerme otra pregunta más adelante. Cuando vean los datos, deberían de hacerme otra pregunta. Si no la hacen, pueden estar pasando dos cosas. Están interpretando algo que no es, o simplemente no han comenzado a trabajar en esa parte. ¿Ok? Pero no tiene ningún sentido, desde el punto de vista técnico, no tiene ningún sentido. No es como los pozos fallados. Anderson, ¿tú tenías una pregunta? Sí, bueno, ahorita me surgieron dos. Ya. Una es que he visto números que no tienen el signo negativo, eso tampoco tiene Esa es la nada. segunda pregunta, ¿vale? Esa era precisamente la segunda pregunta. ¿Ok? Y es posible de que haya una curva de nivel. No, ya voy, déjame terminar la pregunta que tú acabas de hacer. Los pozos que no tienen signo negativo, es precisamente, yo los dejé así para ver si ustedes han empezado a ver los datos. Pónganselo ustedes manualmente, ¿vale? Ejemplo, este pozo que está aquí dice 9.230. Ustedes le ponen menos 9.230. ¿Ok? Hay otro que está aquí arriba que dice 9.030. Pónganle el menos 9.030 y aquí hay uno 9.590. Pónganle el negativo ustedes. Y a los que no tienen simplemente le descartamos. Los descartan. O sea, prácticamente los existen. borramos. No, lo dejan allí, no hay problema. Ya. Además de ponerla yo por un punto control, en la industria petrolera puede pasar eso también. Como trabajamos con tantos datos, entonces ustedes deberían de ir al profesional que les dio el dato y decirle, ¿qué pasa con estos pozos? Así como hizo Alex y como acaba de hacer Andrés. Y él debería decir, mira, un error mío. No, hay que corregir. Vale. La otra pregunta que tú tenías, Anderson. Sí, puede haber una curva estructural que sea como casi paralela o sea, muy cercana a la falla. Sí, sin problema, no hay problema. Eso es lo que va de acuerdo a la geometría de nuestra estructura. Va a haber una curva de una forma u otra. ¿Ok? Ya listo. No hay ningún problema con eso. Si nuestra curva estructural es parecida a lo que está preguntando Ale, ¿puede ser paralela a la plano de falla? Sí, sin ningún problema. Profe, puede topar la falla, pero no atravesarla. Sí, lo que no puede ser es atravesarla. ¿Por qué no puede atravesarla? Por el dibujito que estamos haciendo aquí. Vamos a hacer uno nuevo, porque ya este nos colapsó. Sí, ese sí le capté. Ya que este nos colapsó, entonces vamos a hacer uno nuevo. Fíjate, y en este nuevo vamos a hacer solamente el corte. Voy a hacer los dos bloques, el bloque 1 y el bloque 2. Y estamos haciendo el corte 2D. Entonces, el plano de falla, en el primer caso lo dibujamos así. ¿Vale? Y este es un concepto nuevo que voy a aprovechar de la pregunta de Catherine para introducirlo. En este plano de falla tenemos una zona que llamamos la zona ciega de la falla. Esto que está aquí.
toda esta zona verde la vamos a llamar zona ciega. Significa la zona donde no se ve el horizonte. ¿Ok? ¿Esto a qué va a estar asociado? Va a estar asociado a, vamos a extrapolar esto aquí así, hacemos así, al ángulo de buzamiento de la falla. ¿Sí? ¿Se acuerdan un poco de esto? Ángulo de buzamiento de la falla. Mientras el ángulo de buzamiento de la falla sea menor, la zona ciega va a ser mayor. ¿Sí? Les voy a poner varios ejemplos para que lo vean. ¿Sigo compartiendo o no? ¿Que me pasó algo aquí? No sé. No estoy compartiendo, ¿no? No, profe, no. ¿Ahora? Yo no. ¿Ahora sí? Ahora sí. Vale. Entonces, fíjense. Vamos a dibujar varios casos. Caso 1. Ángulo de la falla o buzamiento de la falla muy suave. Caso 2. Buzamiento de la falla muy alto. ¿Lo ve? Y para simplificar vamos a hacer el mismo salto de la falla, que es otro concepto que necesitamos hablar. El salto de la falla, que es el desplazamiento vertical entre este punto y este punto. El delta B que estoy llamando aquí es el salto de la falla. Vamos a dibujar más o menos el mismo salto de la falla, es decir, este segmento. ¿Okay? Entonces, más o menos por aquí. ¿Dónde hay mayor zona ciega? ¿Caso 1 o en el caso 2? En el caso 1. En el caso 1, listo. Sencillo, ¿no? Aquí el espacio horizontal es mayor que aquí, que quizás es muy pequeñito. ¿Vale? Entonces, esa zona ciega, ¿qué nos va a decir la zona ciega? ¿Para qué nos sirve? ¿Por qué hemos hablado de ella? Bueno, porque en la zona ciega, en esta zona ciega de aquí, no puede haber curvas estructurales del horizonte porque el horizonte no existe. ¿Ok? No existe. Entonces, si nosotros estamos haciendo, vamos a tratar de proyectar esto en 2D, aquí, si nosotros estamos haciendo nuestras curvas estructurales que llegan aquí, a esta zona, ellas tienen que detenerse allí. ¿Y dónde va a salir la próxima? Aquí, en esta zona. ¿Vale? En el caso de un plano de falla vertical, es decir, que nuestra zona ciega es muy pequeña, entonces hacemos lo mismo, ¿ok? Fíjense, las curvas van a llegar aquí y las próximas van a salir de aquí. ¿Sí? En esta zona, Catherine, aproveché tu pregunta para hablar un poco de esto, no hay curva estructural. Okay, vamos a marcarla como X, no vamos a marcarla como pregunta. Porque el horizonte no existe. ¿Ok? Ok. Entonces, en nuestra práctica, volviendo a nuestra práctica, si ustedes tienen un pozo, el pozo más cercano a la falla en el bloque de la izquierda es este. Fíjense, tiene un valor, el que estoy dibujando en amarillo. Está casi encima de la falla, tiene un valor. Es decir, allí existe una curva estructural que va a llegar hasta ese pozo. O va a pasar cerca de ese pozo. Y aquí del otro lado hay pozos, que voy a dibujar en verde, que también tienen valor. Es decir, también hay una curva estructural que pasa por allí. Entonces, ¿qué nos quiere decir nosotros? Que nuestra zona ciega prácticamente es la anchura de la línea que yo le dibujé. Eso es nuestra zona ciega. Las líneas no pueden pasar esa línea amarilla que yo estoy trazando. Encima de la línea roja. ¿Vale? Si nuestra zona ciega fuera más alta, fuera más ancha, mejor dicho, no más alta. Si nuestra zona ciega fuera más ancha, supongamos, vamos a poner el ejemplo, este pozo no existiera aquí. Este no existiera aquí.
este no existiera. Si todos tuviesen fallado, todos fuesen pozo fallado, pozo fallado, pozo fallado. ¿Sí me sigues, Catherine? Todos estos Sí, fuesen profe. pozo fallado, pozo fallado. Y el primer valor del horizonte estaría, pongamos un ejemplo, son los que quedarían. Entonces, ¿qué significa eso? Que las curvas probablemente, cuando vaya a hacer las curvas, van a llegar hasta aquí y las próximas van a llegar hasta aquí. ¿Lo ves? Que la zona ciega ahora es mucho más ancha. Sí. Vale. Sí, Y la sí. zona ciega va a estar asociada, vuelvo y repito, al gráfico que vimos aquí, con conceptos que debemos manejar de geología estructural, a el buzamiento del plano de falla, al ángulo de buzamiento. Mientras menor sea el ángulo de buzamiento, menos zona ciega tenemos. En el caso de fallas inversas, es exactamente lo contrario. Tenemos un horizonte, tenemos una falla inversa de bajo ángulo. Entonces, nuestra zona repetida, ¿quién va a ser? Va a ser todo esto. No se llama zona ciega, se llama zona de repetición. Zona donde se ve 2 veces el horizonte. Dibujamos lo mismo ahora, en el plano de abajo, pero dibujamos ahora un ángulo de fallamiento inverso, pero mucho más alto. Vale, vamos a dibujar más o menos el mismo salto por aquí. ¿Cuál va a ser nuestra zona de repetición? Va a ser menor. ¿Sí? Entonces, en conclusión, la geometría de la falla, su ángulo de buzamiento, van a controlar, bien sea la zona ciega o la zona de repetición. Van a controlar su anchura, su extensión. ¿Ok? Si Listo, nosotros pues. estamos trabajando en una industria petrolera, donde el fallamiento es de tipo normal y las fallas son de bajo ángulo, entonces tenemos que tener cuidado porque va a haber muchas zonas ciegas. Tenemos que ir con mucha atención de dónde poner los pozos. No nos acerquemos tanto a la zona de falla, porque puede ser que estemos entrando en la zona ciega. Y si no vemos el horizonte, no vamos a ver el yacimiento. ¿Ok? Bien. Claro, hasta aquí surgen más preguntas. Fíjense, les muestro ejemplos de eso que está allí. Ya ustedes lo pueden leer, ya ustedes ahora lo interpretan. ¿Ves? De hecho, vamos a comenzar con la primera lámina que está arriba. ¿Vale? No vamos a leer la parte teórica, sino que nos vamos a ir directamente al mapa. Este es un mapa de yacimiento, un mapa estructural, pero tiene también datos de pozo, de fluidos. Vamos a quedarnos solamente con las curvas y las trazas. Las curvas estructurales ya ustedes las reconocen, están familiarizados porque ustedes han trabajado con ellas. Es esto. Ahora hay unas nuevas cosas que son estas. ¿Sí? Eso para ustedes es nuevo, es como una ramificación de un árbol. Todas estas zonas que están. ¿Se fijan qué hay adentro de esa zona? ¿Qué hay? Está vacío. Esto está vacío. ¿Por qué está vacío? ¿Cómo se llama esta zona? ¿Cuál es el nombre de la zona que estoy señalando con una flecha? Zona ciega. Zona ciega. Exacto. Si nosotros metemos un pozo aquí, no vamos a ver el horizonte. Vas a ver un pozo fallado. Es la zona ciega. ¿Se fijan que no hay curvas estructurales dentro de la zona ciega? ¿No? ¿Se fijan que unas anchuras de la zona ciega de alguna falla son más anchas que otras? Miren esta que es delgadita, esta que estoy dibujando aquí. Y esta es intermedia, digamos. ¿Quién controla eso? ¿Quién controla la anchura de la zona ciega? El deslizamiento. A ver, sería el deslizamiento de los bloques fallados. Sí, De la el distancia. ángulo de buzamiento de la falla. Acuérdate de este dibujito. Este. ¿Sí?
Si nuestra falla es más horizontal, tiende a ser así. Si nuestra falla es vertical, tiende a ser así. ¿En cuál de las dos tenemos más zona ciega? Haciendo el mismo salto, fíjense la zona ciega que está allí. ¿Vale? En este caso tenemos mayor zona ciega. Es más alto. Entonces, aquí en este mapa, ustedes ya saben, podrían leerlo y decir, ah, mira, ya vemos una zona de falla aquí, una falla que tiene un ángulo de buzamiento bajo. De una vez, sin que nadie le diga nada. Y esto es una falla que tiene ángulo de buzamiento alto. De una vez ustedes sabrían eso. ¿Vale? Eso es lectura de mapas, digamos. Si ustedes quieren representar, o cuando estén haciendo su mapa, quieren representar una falla con un bajo buzamiento, entonces ya saben que tienen que representarla así. ¿Ok? Entonces en este mapa ya hay cosas que ustedes se comienzan a familiarizar. Wow, aquí también se me olvidó grabar. Ah, no, sí, estamos grabando. Sí, sí, Ya sí, grabado. sí. Pensé que estábamos en otra sesión. Ah. No, pero me acaba de avisar. Estamos ya a 10 minutos. Bueno, entonces, el ángulo controla esa anchura. ¿Qué otras láminas yo le había preparado? Estos conceptos, pero yo se los había preparado para, ¿cómo se dice? Para cualquier situación de contingencia. Ya yo le hice cierta pregunta y ya sé que ustedes manejan esto. El semestre pasado me tocó un poco difícil porque habían personas que no dominaban lo que era un fallamiento normal y lo que era un fallamiento inverso. Entonces, hay que volver a explicar esto. Ustedes, uno de ustedes me respondió correctamente y yo entonces ya asumo que ustedes saben lo que es un fallamiento normal y lo que es un fallamiento inverso. Importante para nosotros entender lo que es un fallamiento normal y un fallamiento inverso es por los conceptos que yo les he explicado de zona ciega, que aparece aquí dibujada como en segmento, y las zonas de repetición, que sería esta zona que está aquí. ¿Okay? Esta también era un poco para evitar esto. Y este tercer grafiquito también vamos a aprovechar para repasar uno de los conceptos que estuvimos viendo. Ok, volvemos a nuestro bloque diagramático, que al principio yo se los puse para ver si ustedes me seguían y sé que estaban un poco ahí costándole, entonces por eso bajé otra vez al nivel de conocimiento un poco más abajo para explicar de dónde sale esto. Ahora sé que ya ustedes entienden esto. Entonces, aquí lo importante de este bloque diagramático es entender que este punto pertenece a este mismo punto originalmente, antes que hubiese el desplazamiento de la falla. Ahora, vamos a introducir nuevamente el concepto que es este flechita que estoy dibujando aquí, esta distancia que está aquí, que se llama en este caso E. La E, ¿vale? Vamos a ver abajo, significa el salto de la falla. ¿Ok? El salto de la falla. Es E. ¿Qué significa eso? Vamos, en términos prácticos y en términos de representación en su mapa. Significa que si ustedes están haciendo una curva estructural que venga por aquí, por este bloque, y vale 3, si ustedes quisieran poner una curva que sale más o menos en la misma posición, digamos que esta es la misma posición en la proyección vertical, horizontal, ¿cuánto tendría que ser el valor de aquí? Si este es 3 y aquí hay un salto vertical E, ¿cuánto valdría esto? Valdría 3 más E. ¿Vale? ¿Sí me siguen? Sí, profe. Vale. Entonces, vamos a nuestro mapa. Vamos a nuestro mapa. Vamos a posicionarlo un poco más adentro. Si yo coloco una curva estructural aquí de 4 y yo sé que mi salto de la falla es más o menos
una unidad, entonces la curva que sale de este lado, que más o menos en la misma posición, vale 5. ¿Ok? Son conceptos que van a necesitar ustedes más adelante cuando ya empiecen a hacer la curva. Vamos a ver nuevamente esto que está acá. Vamos a volver a este mapita para que ustedes lo sepan leer. Ahora, fíjense. Tenemos una curva estructural que está entrando aquí que vale 5.300. Esta que estoy metiendo en rectángulo. Esa curva estructural. Y más o menos, si quisiéramos hacer una línea donde cayera ella, fíjense, cae aquí. ¿Cuánto vale esta curva de aquí? Vale 6.300. ¿Cuánto es el salto de esa falla? ¿Cuánto es el salto de falla? 1000. 900. 1000 pies. Ya está. 1000. Fácil, ¿no? Ujú. Listo. Así todo. Ustedes pueden ver todo este mapa y saben cuánto sería. Vamos a ir preguntándole uno a uno. ¿Cuánto sería el salto aquí, Alex, en esta falla? ¿Cuál es el salto de falla allí? 200 pies. Muy bien, excelente. Y aquí, Anderson, ¿cuánto sería? Anderson no está. No, sí, profe, Así. sería 300 pies. 300 pies, ya. El concepto está claro, ¿no? Lo entienden todo. Ustedes con este mapa pueden saber entonces el ángulo de la falla, el salto de la falla, ¿vale? En un mapa. Lo pueden leer ya. Y a nosotros ahora lo que nos interesan es que cuando ustedes tracen la falla, cuando ustedes tracen la curva, también las curvas, la forma como ustedes le hacen, van a querer decir algo. Si se fijan ahora, vamos a ir un poco más adelante. Sé que están entendiendo conceptos y podemos aprovechar el tiempo. Fíjense la anchura de esta zona ciega. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa en la zona que he dibujado verde? ¿Es más ancha o más delgada que la zona que estoy dibujando con los segmenticos en rojo? Es más ancha la verde, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Ángulo de buceamiento más bajo. Que la falla cambió en ángulo de buceamiento, probablemente. ¿Vale? Eso es lo que significa. Otra cosa. Fíjense. Vamos a borrar. Y vamos a irnos en esta falla. No sé si existe el contraejemplo, pero vamos a irnos en esta falla roja. Ustedes ven en esta falla roja y ven una curva estructural aquí y otra del otro lado. Una de este lado y otra del otro lado. Una de este lado y no hay ninguna de este lado. ¿Verdad? Aquí no hay ninguna. Una de este lado y una de este lado. Una de este lado y una de este lado. ¿Qué significa esto? Si yo tengo una curva y otra curva, y esta distribución de curvas se mantiene a ambos lados del bloque, el salto de la falla es constante. Sí, la falla tiene un salto constante. Vuelvo y repito. Vamos a hacer el esquemita. Tengo una zona de falla y tengo curvas. Vamos a dibujar esta zona un poco más grande. Esta es la zona ciega, ¿ok? Tengo curvas estructurales que vienen y hacen así. De este lado hacen así y de este lado hacen así. Esto significa que tienen una distribución uniforme a ambos. Aquí me quitan este pedacito para que no se vayan a enredar. Esto significa que tienen una distribución uniforme. Es decir, si este es 1 y van hasta 5, este puede ser X número, lo importante es que va a ser N, y este va a ser N más 5, N más 4, en este caso. Significa que el salto va a ser siempre igual en esta distribución. Al menos que haya una pendiente en sentido contrario. Aquí estamos diciendo que la pendiente va así.
Y en este bloque también. Si la dirección de las pendientes cambia en uno de los bloques, ok, no cumple esta regla. Pero siempre ustedes dicen 1, y aquí entonces el salto es 1 más n. Este es 2, como este es n más 1, aquí va a ser 1 más n. 1 más n. Siempre el salto es 1 más n y 1 más n. ¿Vale? Es constante. En el caso que ustedes hagan una zona ciega, así, y ahora hagan sus curvas y hagan esto. 1, 2, 3, 4. Y del otro lado sea así, supongamos, para exagerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Allí qué significa? Significa que el salto de la falla está variando. ¿Sí? Si sacan las cuentas, en unos sectores le va a dar, como en este caso sería 1 más n aquí. Pero aquí sería ya, no sería 1 más n, tenía que ser un poquito, porque apenas la unidad de 1 estaría por aquí. 1, 1. Y este sería n. Y este n más 1. ¿Vale? Este es n más 2. ¿Lo ven? Entonces, el salto aquí ya va a variar. Y aquí va a variar mucho más. Si llegamos a este punto, va a ser